¿Alguna vez has visto algo tan aterrador que no sabías si lo que pasaba era real o si simplemente te habías vuelto loco? Pues eso fue lo que me pasó a mí. El problema es que no solo nadie me creyó, me encerraron en un hospital psiquiátrico. Y todo porque dije la verdad. Pero créanme, lo que vi fue real, y si no lo fuera, ¿por qué me tratarían como un loco? Entonces, déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Javier y nunca en mi vida imaginé que acabaría en un lugar como ese. Nunca fui el tipo de persona que buscara problemas, o que se metiera en líos, o que hiciera cosas fuera de lo normal. Siempre fui tranquilo, con un trabajo estable, relaciones decentes con mi familia y amigos. Vivía una vida normal, con mis pequeñas rutinas, hasta que todo se vino abajo en una tarde cualquiera. Todo comenzó una tarde de verano, hace casi 2 años. Estaba saliendo de una reunión de trabajo en el centro de la ciudad. Yo vivía en un barrio bastante tranquilo, no muy lejos del caos urbano, lo suficiente para tener algo de paz. Aquel día, estaba cansado. Había pasado toda la mañana en un par de reuniones que no habían ido nada bien. Así que tomé el camino más largo para regresar a casa, con la esperanza de despejar mi mente. La idea era irme caminando un poco para pensar, disfrutar de una tarde soleada, sin que nadie me interrumpiera. Lo que no sabía es que esa tarde iba a cambiar mi vida para siempre. Estaba cruzando por una calle en particular, una calle bastante solitaria por la que nunca pasaba, cuando algo me llamó la atención. Vi a una mujer parada frente a una tienda cerrada. Parecía fuera de lugar, como si estuviera esperando a alguien, o tal vez algo. No era tan raro ver a gente esperando en la calle, pero lo que me desconcertó fue que ella parecía estar demasiado fija en el lugar. Como si estuviera inmóvil, esperando que algo sucediera. Por curiosidad, me acerqué. Cuando llegué más cerca, pude ver que la mujer no estaba sola. No a simple vista, pero algo extraño pasaba. Vi que había algo en el aire, como una especie de presión. Me acerqué un poco más, y fue en ese momento cuando vi a las otras personas. No eran personas comunes. Tenían miradas vacías, como si estuvieran atrapados en un trance. La mujer me miró a los ojos y luego, sin decir una sola palabra, empezó a caminar rápidamente hacia un callejón cercano. Yo no sé qué pasó por mi cabeza en ese momento, pero no podía ignorarlo. Decidí seguirla. Estaba tan intrigado que, aunque mi instinto me decía que no debía hacerlo, no pude evitarlo. La seguí, por el callejón, y cuando giró en la esquina, lo vi. Había una puerta, oculta, que no debería estar ahí. Y estaba abierta. En el instante en que entré, algo se cerró detrás de mí, como si alguien hubiera asegurado la entrada. Me sentí como un idiota por no haber pensado en salir, pero ya era tarde. En ese lugar, vi cosas que no puedo describir con palabras. Gente, o seres, que no parecían humanos, pero tampoco sabría decir qué eran. Estaban inmóviles, mirando al vacío, todos uniformemente organizados. De repente, una de esas figuras se acercó a mí. Era un hombre, o algo que intentaba parecerlo. Tenía la piel pálida, los ojos demasiado grandes, como si estuvieran a punto de salirse de sus órbitas. Me miró fijamente y me dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Dijo, vas a tener que irte, o nunca podrás salir. Puedo jurar que el tiempo se detuvo por un momento. No sabía si lo que veía era real. O si estaba soñando, o peor aún, si me había vuelto completamente loco. Pero no lo era. Me di cuenta de que no estaba soñando cuando escuché los gritos. Eran como ecos distorsionados, como si algo se estuviera moviendo en la oscuridad, algo que no debería estar ahí. Y antes de que pudiera reaccionar, todo se desvaneció en un parpadeo. La puerta se cerró, y la calle volvió a ser la misma. Como si nada hubiera pasado. La mujer ya no estaba allí, ni los otros seres. Solo quedaba yo, parado en medio de la calle, con el corazón acelerado y el cuerpo cubierto de sudor frío. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica a lo que acababa de ver. Pero no la había. Todo era demasiado real. Y lo peor de todo, no sabía qué hacer con esa información. ¿Cómo podía contarle a alguien lo que había visto? Si lo hacía, simplemente me llamarían loco. Pasaron días y noches, y cada vez que cerraba los ojos,
la imagen de ese lugar, de esos ojos, volvía a mi mente. Era como una pesadilla recurrente. Ya no podía dormir tranquilo. No podía concentrarme en mi trabajo, ni en nada. Todo se estaba desmoronando. Así que tomé una decisión. Decidí contarle a alguien. Tal vez si le decía a alguien lo que vi, me sentiría mejor. Tal vez, solo tal vez, alguien podría explicarme lo que estaba pasando. Pero no fue así. Lo que pasó después fue aún más extraño. Cuando le conté a mi hermano, que era la única persona de confianza en la que pensaba, no solo no me creyó, sino que me miró como si fuera un loco. Y entonces, las cosas empezaron a escalar de una manera que no pude controlar. En cuestión de días, empecé a recibir mensajes extraños, y luego, recibí una llamada. Un tipo me decía que debía callarme o el lugar vendría por mí. Y cuando intenté contarle a la policía, las cosas se pusieron aún más raras. Ellos simplemente me llevaron al hospital. Fue entonces cuando me encerraron. Cuando me desperté, lo primero que noté fue la falta de control. No entendía cómo había llegado allí, a ese hospital psiquiátrico. No recordaba la última vez que había estado tan consciente de mi propia existencia, de mi mente. Era como si todo se me hubiera escapado de las manos. Al principio, pensé que todo había sido un error. ¿Cómo podía estar allí? Yo no era loco. No lo era. Lo que había visto, lo que había experimentado, no podía ser producto de mi imaginación. Claro, en ese momento, parecía una locura. Había entrado en un lugar del que nadie debería saber nada. Pero, ¿por qué entonces me trataron como si fuera el culpable de todo? Fue entonces cuando me di cuenta de que mi familia no había reaccionado como yo esperaba. El primero en llegar al hospital fue mi hermano, que parecía más molesto que preocupado. Su cara estaba tensa, y cuando entró en la habitación, lo primero que me dijo fue, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te pasa? Las palabras fueron como un golpe directo a mi estómago. Yo estaba allí, con las manos atadas a la cama, rodeado de paredes blancas y frías, tratando de recordar cómo había llegado a ese punto. Miré a mi hermano, tratando de encontrar alguna señal de apoyo, de comprensión, pero no la encontré. En lugar de preguntarme qué había visto, o qué había pasado, su tono era uno de recriminación. Te hemos tenido que traer aquí, Javier. Ya no sé qué hacer contigo. Papá está preocupado, mamá no entiende, y tú estás hablando de cosas que ni siquiera tienen sentido. ¿Qué te está pasando, hermano? Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Sabía que mi hermano no me creería. Nadie lo haría. Pero aún así, me esforzaba por explicarle. Le conté lo que había visto en la calle, sobre los seres extraños, sobre el lugar al que me había llevado la mujer. Le dije que era real, que yo no estaba loco. Pero todo lo que él hizo fue callarme y mirar con una mezcla de incredulidad y preocupación. No es la primera vez que te comportas de forma rara, Javier. Y ahora, esto. No puedo hacer más por ti. Eso fue todo. Él salió de la habitación sin darme una palabra de aliento. En ese momento, me sentí más solo que nunca. La gente que más quería, la que más confiaba, me trataba como si fuera un caso perdido. La angustia que sentí ese día se clavó en mi pecho y no se fue. Me encerraron en ese lugar como si fuera un animal en una jaula, y ni siquiera entendía por qué. Estaba allí porque había contado la verdad. Los días siguientes fueron como una pesadilla. Estaba atrapado en una rutina monótona, rodeado de otros pacientes que no tenían ni idea de lo que había visto. Las enfermeras venían a revisar mis signos vitales, pero nada más. Nadie intentaba ayudarme a entender lo que me había ocurrido. Solo me decían que debía descansar y tranquilizarme. Me trataban como si fuera un niño que no sabía lo que estaba pasando. Los médicos me prescribieron medicamentos para calmarme. Pero yo no quería medicamentos. Yo solo quería respuestas. ¿Qué estaba pasando con la gente en ese lugar? ¿Por qué nadie parecía entender que lo que había visto no era una ilusión, sino algo que necesitaba ser investigado? Al principio, intenté ignorar la desesperación, pero las noches largas e interminables en la habitación del hospital comenzaron a desgastarme.
Había algo extraño en el ambiente del hospital, algo que me incomodaba profundamente. Los pacientes, al principio, parecían inofensivos, pero había algo en sus ojos que no podía identificar. Como si todos estuvieran atrapados en una especie de trance colectivo. Era como si compartieran una verdad que yo no conocía, como si supieran algo que yo no entendía. Me sentía más aislado cada día. No tenía a nadie con quien hablar, y mi mente comenzaba a desmoronarse, como si la cordura se deslizara entre mis dedos. Entonces, sucedió algo que me dejó helado. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, vi algo que no debía haber visto. Estaba oscuro, como siempre a esa hora, pero una luz parpadeaba al final del pasillo. Cuando me acerqué, vi a un hombre extraño, con una bata blanca, de pie frente a una puerta cerrada. No parecía un médico, pero no podía decir con certeza qué era. El hombre me miró fijamente, como si me hubiera reconocido, aunque no tenía idea de quién era. Antes de que pudiera preguntarle algo, hizo un gesto con la mano, y la puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo que no había visto antes. En el interior de esa habitación, había más personas como él. No como los médicos, sino como seres extraños, de ojos vidriosos y movimientos lentos. ¿Qué está pasando aquí?, fue lo único que pude preguntar. El hombre no respondió. En lugar de eso, dio un paso atrás y me señaló hacia el pasillo. Debes regresar a tu habitación. No deberías estar aquí. Pero algo en su voz me hizo detenerme. Fue un susurro, como si estuviera intentando decirme algo más, algo que yo no entendía. Pero no me atreví a quedarme allí mucho más tiempo. Regresé rápidamente a mi habitación, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del hombre extraño y las figuras en la habitación me perseguían. Sabía que algo estaba mal. Sabía que estaba atrapado en algo mucho más grande que yo, algo que no podía explicar. A la mañana siguiente, fui a hablar con el médico de turno, pero cuando traté de contarle lo que había visto, me miró con una expresión de desdén. Javier, me dijo, te has estado comportando de manera extraña. Sabemos lo que te sucede, y lo que has visto no es más que una manifestación de tu mente. Estás viendo cosas que no están ahí. Necesitas descansar y seguir el tratamiento. Eso me dejó sin palabras. Me sentí impotente. Era como si estuvieran tratando de hacerme creer que todo lo que había experimentado, todo lo que había visto, no era real. Estaba rodeado de gente que no solo no me creía, sino que además estaba empeñada en hacerme sentir aún más loco. La situación en el hospital solo empeoraba cada día. Sentía que me estaban empujando más y más hacia el borde de la locura, como si estuvieran dispuestos a quebrarme completamente para que aceptara su versión de los hechos. Estás viendo cosas que no están allí, me repetían. Pero algo dentro de mí me decía que no era cierto. Sabía que lo que había visto era real, tan real como lo que sentía en ese momento. La noche después de aquel encuentro con el hombre extraño en el pasillo, algo me dijo que no podía seguir con los brazos cruzados. Si todo el mundo me estaba ignorando, entonces, tenía que hacer algo por mí mismo. Ya no podía seguir viviendo con esa sensación de impotencia. Si nadie me creía, si nadie estaba dispuesto a escucharme, entonces debía averiguar la verdad por mí mismo. Necesitaba descubrir qué estaba pasando, incluso si eso significaba arriesgarme más. Así que, esa noche, cuando el hospital estaba más tranquilo, decidí espiar un poco. Había una sala de personal, donde los médicos y las enfermeras solían ir a descansar o hacer papeleo. Ya había notado que algunos de ellos se comportaban de una forma extraña, como si tuvieran secretos que guardar, como si formaran parte de algo mucho más grande de lo que ellos mismos sabían o querían admitir. Me escabullí entre las sombras y llegué a la puerta de la sala. No había nadie en los pasillos. Era la oportunidad perfecta. Empujé la puerta con cuidado, y me colé dentro. En la habitación había una mesa llena de papeles, expedientes médicos, y lo primero que noté fue un pequeño dispositivo en el centro de la mesa. Era una grabadora antigua, como esas que se usaban para grabar reuniones. Mi corazón latió con fuerza cuando vi que alguien había dejado la grabadora encendida, como si se hubiera olvidado de apagarla. Decidí acercarme con cautela. Presioné el botón de la grabadora, y una voz familiar comenzó a sonar.
Era el doctor con el que había hablado hacía un par de días. Lo hemos estado haciendo todo como se nos ordenó. El paciente parece estar dispuesto a aceptar la intervención. Si seguimos así, pronto podremos ejecutar la fase 2. La eliminación de recuerdos está programada para la próxima semana. Es el paso más crítico. Si no logramos borrar los recuerdos de Javier, podría terminar descubriéndolo todo. Mis manos comenzaron a temblar al escuchar esas palabras. Mi mente no podía procesarlo de inmediato. ¿Eliminar mis recuerdos? ¿De qué estaba hablando? Estaba a punto de detener la grabación, cuando escuché a otro doctor que intervino. Lo mejor será que lo mantengamos bajo medicación. Aún no está completamente seguro de lo que vio. La sugestión funciona mejor si su mente sigue confusa. Ese comentario me heló. Sugestión. Estaban tratando de manipular mi mente. ¿Por qué? ¿Qué estaban ocultando? ¿Por qué mis recuerdos eran tan importantes? Fue en ese momento cuando la angustia me golpeó con toda su fuerza. No solo estaba atrapado en un lugar donde no podía confiar en nadie, sino que había algo mucho más oscuro ocurriendo detrás de las paredes del hospital. Todo lo que había visto, toda la información que había recopilado, me decía que había algo más grande que mi propia salud mental. Y lo peor era que nadie me creía, ni siquiera mi propia familia. Salí rápidamente de la sala de personal, mi mente zumbando con la información que acababa de descubrir. No sabía qué hacer con todo eso, pero estaba seguro de que no podía quedarme de brazos cruzados. La realidad se me escapaba, y cada vez más me sentía como si estuviera atrapado en una telaraña de mentiras y manipulaciones. Esa misma noche, volví a mi habitación, sintiéndome más atrapado que nunca. Estaba atrapado en un hospital psiquiátrico, rodeado de personas que me trataban como un loco, mientras otros parecían estar ocultando algo mucho más siniestro. Cada vez me sentía más paranoico, pero cada vez más convencido de que todo lo que estaba ocurriendo tenía que ver con el lugar que había visitado, y lo que había visto allá afuera. ¿Por qué nadie me creía? ¿Por qué me trataban como si fuera el problema, cuando era la única persona que estaba viendo la verdad? Pasaron los días, y me di cuenta de que tenía que hacer algo más. No podía confiar en los médicos ni en el personal. Ellos estaban trabajando contra mí, y no iba a quedarme allí sin hacer nada. Así que, mientras seguía siendo observado y medicado, comencé a preparar mi escape. No iba a quedarme allí para ser parte de su experimento. Al principio, mi plan era simple, encontrar una salida. Sabía que el hospital tenía muchas áreas restringidas, pero también sabía que había lugares sin supervisión directa. Durante las noches, cuando todos estaban más relajados, me deshacía de las cámaras de seguridad que me rodeaban. A través de pequeños detalles, logré acceder a algunas áreas menos vigiladas. Pero no tenía ni idea de lo que me esperaba una vez que cruzara esa línea. Una tarde, cuando me sentí lo suficientemente confiado, decidí hacerlo. Me escabullí por los pasillos, manteniéndome lo más oculto posible. Mi corazón latía fuerte mientras recorría el hospital en busca de respuestas, buscando alguna pista que me dijera qué estaba pasando con todo esto. Tenía que salir, tenía que confrontarlos, tenía que hacer que la gente supiera la verdad. Pero en cuanto llegué a la puerta trasera del hospital, la vi, una figura vestida con un traje oscuro, que parecía esperar por mí. No era un paciente, no era un médico. Era alguien que tenía un propósito, alguien que sabía que yo había estado husmeando por lugares que no debía. «¿Crees que vas a salir así de fácil?», dijo la figura con voz baja, casi susurrante. «Sabemos lo que hiciste. Sabemos que sabes más de lo que te dicen. No deberías haberlo investigado». La figura frente a mí, con la mirada fría y calculadora, no parecía tener ninguna intención de dejarme ir. Mi mente estaba acelerada, procesando cada palabra que había escuchado, cada fragmento de información que había recolectado. ¿Qué sabían sobre mí? ¿Qué había hecho para estar en este lugar? ¿Por qué me estaban siguiendo tan de cerca? La figura dio un paso hacia mí, y sentí como mi cuerpo se tensaba. El aire se volvía denso, y la sensación de claustrofobia crecía. No estaba listo para una confrontación, pero ya no podía dar marcha atrás. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba.
¿Qué está pasando aquí? El hombre sonrió levemente, un gesto que no parecía ni amistoso ni desconcertante, sino algo mucho más calculado. No importa quién soy, lo que importa es que te has metido en algo que no comprendes. Pensabas que estabas buscando la verdad, pero la verdad no te conviene, Javier. Mi mente empezó a nublarse. ¿De qué estás hablando? Están manipulando mi mente. Están borrando mis recuerdos, me están haciendo creer cosas que no son. Él ladeó la cabeza como si estuviera evaluando si debería o no hablar más. Te crees tan importante, pero ¿qué es lo que realmente sabes, lo que viste en el pasillo? No es lo que parece, Javier. Lo que viste no es más que un pequeño fragmento del proyecto en el que estás involucrado, y no tienes idea de las implicaciones de todo esto. Mis manos estaban frías. ¿Proyecto? ¿Involucrado? No entendía nada de lo que estaba sucediendo. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de conectar los puntos, pero no lo lograba. ¿Por qué me hicieron esto? Si no soy un loco, yo vi lo que vi. Y tengo pruebas de que me están manipulando, lo juro. Él respiró profundamente, como si no fuera un asunto importante para él, como si estuviera completamente en control de la situación. ¿Ves, Javier, la gente como tú no entiende la magnitud de lo que está en juego? Hay cosas que no deben saberse, y hay personas que no deben recordar. La intervención que te han hecho no es solo para mantenerte en control, es para protegerte a ti mismo. No entiendes lo que te haría saber la verdad, no entiendes el daño que podrías causar. Las palabras de ese hombre golpeaban como martillazos, pero no podía procesarlas bien. Solo podía pensar en una cosa, el hospital, mis recuerdos, la grabadora. Había algo más grande que yo, algo oscuro que estaba sucediendo, y yo era solo una pieza de este rompecabezas. ¿Cómo podía escapar? ¿Cómo podía ponerle fin a todo esto? Escucha, dijo el hombre mientras daba otro paso hacia mí. Te estamos ayudando. Todo esto es para tu propio bien, ¿no lo entiendes? Hay fuerzas más grandes que nosotros aquí. Cosas que ni siquiera tú podrías comprender sin perder la cordura. Lo que viste en el pasillo, lo que sabes, no te beneficia. Solo te está destruyendo a ti mismo. En ese momento, un frío helado recorrió mi cuerpo. Algo dentro de mí se quebró. ¿Estaba este hombre diciendo que me estaban protegiendo? ¿Protegiéndome de qué? ¿De la verdad? ¿De lo que había visto? La sensación de claustrofobia era insoportable. No quiero ser protegido, quiero saber la verdad, grité, mi voz resonando en el pasillo vacío. Sentía mi pecho apretado, mi mente nublada por el miedo y la frustración. Me están ocultando algo, me están mintiendo, y yo tengo derecho a saber la verdad. Deja de intentar manipularme. En ese momento, la figura no dijo nada más. Simplemente, dio un paso atrás y, por primera vez, su rostro mostró una expresión que no había visto antes. No era enojo ni miedo, sino algo mucho más cercano a la tristeza. No lo entiendes, Javier. No es tu lugar. Quizá nunca lo sea. De repente, el hombre se giró y comenzó a alejarse. El sonido de sus pasos se desvaneció mientras mi mente intentaba captar todo lo que acababa de suceder. Sentía que me estaba volviendo loco. La situación se volvía más oscura con cada palabra que escuchaba. Todo lo que había creído que era real ahora se desmoronaba. ¿Estaba realmente loco? ¿O simplemente estaba buscando respuestas en un mundo que me había olvidado? No sabía qué hacer. Me sentía perdido, atrapado en un juego que no entendía. Pero algo en mi interior me decía que debía continuar. Algo dentro de mí me decía que tenía que seguir buscando, que la verdad estaba allí afuera, y que no podía rendirme. Decidí ir al único lugar donde sabía que encontraría respuestas. La grabadora que había dejado encendida en la sala de personal. Si alguien estaba dispuesto a decirme la verdad, era a través de esa grabadora. Con paso firme, me dirigí de nuevo hacia la sala. No tenía idea de lo que encontraría, pero mi determinación era más fuerte que mi miedo. Si todo lo que había vivido hasta ese momento era una mentira, iba a descubrirlo por mí mismo. Esta vez, no iba a dejar que nadie me dijera lo que debía o no debía creer. El pasillo parecía interminable. Mis pasos resonaban con fuerza en la quietud,
como si el eco de mi angustia rebotara de las paredes frías del hospital. Mi mente iba a 1000 por hora mientras me acercaba a la sala donde había dejado la grabadora encendida. Cada paso que daba me acercaba más a una verdad aterradora, pero a la vez me llenaba de una creciente sensación de urgencia. Necesitaba saber qué estaba pasando, necesitaba respuestas. Llegué a la sala y la puerta estaba ligeramente entreabierta. La luz de la lámpara de escritorio parpadeaba, como si también estuviera a punto de rendirse. Entré con cautela, mirando alrededor. Las paredes blancas y la monotonía del lugar siempre me habían inquietado, pero ahora sentía que todo tenía un significado más profundo. Aquí, en este mismo lugar, se encontraba la pieza clave de todo este rompecabezas. La grabadora. Me dirigí rápidamente hacia la mesa donde la había dejado. Mis dedos temblaban mientras la tomaba con cuidado. El botón rojo seguía iluminado, indicando que la grabadora estaba en funcionamiento. Sin perder tiempo, la presioné para escuchar lo que me había estado ocultando durante todo este tiempo. Lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Al principio, solo se escucharon ruidos de fondo. El sonido de papeles moviéndose, una silla que chirriaba. Luego, una voz. Era la voz del doctor que me había estado tratando, la misma voz que había escuchado en la grabadora anterior. Lo hemos preparado todo. El paciente Javier ya ha aceptado la intervención. Solo necesitamos asegurar que la fase final se ejecute sin problemas. La alteración de su memoria está programada para mañana. Todo apunta a que la fase de reinicio será un éxito. Los recuerdos de Javier se desvanecerán completamente y él no tendrá idea de lo que sucedió. Mi respiración se detuvo. ¿Alteración de mi memoria? ¿Reinicio? ¿Qué estaba pasando? Pero no era eso lo que más me aterraba. Lo que me aterraba era lo que el doctor dijo a continuación. Este experimento no es solo para Javier. Él no es el único sujeto en el que estamos trabajando. Hay otros pacientes en el hospital que también están siendo manipulados, pero Javier tiene algo especial. Es más resistente a los efectos de la alteración. Eso lo hace un candidato ideal para nuestra fase de expansión. Mi mente empezó a hacer conexiones. No solo era yo. Había más personas en el hospital que estaban siendo manipuladas, que estaban siendo borradas de la misma manera que a mí me estaban borrando. Pero lo peor de todo fue lo que escuché a continuación. El proyecto de modificación de recuerdos es un éxito en los sujetos que lo hemos probado. No solo cambiamos su percepción de la realidad, sino que podemos reprogramar completamente sus recuerdos. La fase final será cuando tomemos el control completo. Nadie podrá recordar nada. Ni siquiera ellos. Fue como un balde de agua fría cayendo sobre mí. Control total. El horror se apoderó de mí al comprender que lo que estaban haciendo no era solo un experimento psicológico, era un control absoluto de las mentes humanas. Eran esclavos de una manipulación tan profunda que ni siquiera serían conscientes de ello. Puse la grabadora sobre la mesa, mis manos temblando incontrolablemente. ¿Qué hacía con esto? ¿Qué podía hacer si todo el sistema estaba en su contra? La desesperación me ahogaba, pero algo en mi interior me decía que tenía que seguir adelante. No podía quedarme callado. Si lograba escapar, si lograba alertar al mundo, tal vez podría detener esto antes de que fuera demasiado tarde. De repente, un sonido me hizo girar bruscamente. La puerta de la sala se cerró de golpe, y allí, en el umbral, estaba él. El hombre del pasillo. El que me había estado siguiendo, el que parecía estar en todas partes. Pensé que ibas a irte, Javier, dijo con voz calmada, pero había un peligro en su tono que me hizo retroceder. ¿Te has enterado de todo? ¿Has escuchado lo suficiente? No puedes seguir con esto, le dije, con la voz temblorosa pero firme. Voy a exponer todo lo que están haciendo. Voy a contarle a todo el mundo lo que está pasando aquí. No me importa lo que me hagan. Nadie merece pasar por esto. Él sonrió, pero era una sonrisa vacía, como si ya estuviera acostumbrado a todo esto. ¿De verdad crees que puedes detenernos? Este hospital, esta operación, está mucho más allá de ti, Javier. Y más allá de tu comprensión. Lo miré fijamente, mis ojos llenos de furia y miedo. No voy a quedarme callado.
Puedo detenerlos. Sé lo que están haciendo. Y no voy a ser parte de este maldito experimento. Es tarde para eso, dijo él, acercándose lentamente hacia mí. Ya estamos muy avanzados. Si tratas de hablar, si tratas de escapar, no solo perderás tus recuerdos, perderás tu vida. ¿De verdad quieres arriesgarlo todo por algo que no puedes comprender? El miedo y la rabia se mezclaban dentro de mí. ¿Era esto lo que me esperaba? ¿Iban a borrarme, a destruirme por completo, solo porque había visto algo que no debía? Pero algo cambió dentro de mí en ese momento. Ya no tenía miedo. Había pasado demasiado tiempo atrapado en su juego, jugando sus reglas. Ahora era el momento de cambiar las reglas. Tomé la grabadora y la lancé hacia él con todas mis fuerzas. No lo vi venir. El impacto lo hizo tambalear un momento, y su rostro mostró una expresión de sorpresa por un segundo. Aproveché ese segundo de distracción para empujarlo hacia el suelo. Mi adrenalina me dio la fuerza suficiente para empujarlo de forma violenta, y de inmediato corrí hacia la puerta. Sabía que el tiempo se agotaba. Si me quedaba allí más tiempo, todo estaría perdido. Corrí por los pasillos, sin mirar atrás. Las luces del hospital parpadeaban sobre mi cabeza, y el sonido de mis pasos era el único ruido que oía. No sabía a dónde iba, pero lo que sí sabía era que tenía que salir de allí. Tenía que avisar a alguien antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando lo vi, la salida. No estaba lejos. Me sentí impulsado por una fuerza casi sobrenatural mientras me dirigía hacia ella, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo a toda velocidad. Y justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, escuché una voz detrás de mí. «No lo hagas, Javier, vas a destruirlo todo». Era la voz del doctor. Pero ya no me importaba. Corrí con todas mis fuerzas. Al final, cuando cruzaba la puerta del hospital, sentí que la libertad estaba al alcance de mi mano. Pero, en el momento en que mis pies pisaron el suelo afuera del hospital, un dolor agudo atravesó mi cabeza. Mi visión se nubló, y todo se desvaneció en la oscuridad. La oscuridad que me envolvía parecía interminable. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que sentí ese dolor punzante en mi cabeza, pero cuando finalmente pude abrir los ojos, me encontré en un lugar que no reconocía. Era como una habitación pequeña, fría, con paredes grises y sin ventanas. Un lugar que me era completamente ajeno. No podía entender cómo había llegado allí. Mi cabeza estaba pesada, como si algo me estuviera aplastando. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado, como si no tuviera control sobre él. Sentí pánico. ¿Qué había pasado? ¿Acaso todo lo que había vivido hasta ese momento había sido parte de un sueño o una pesadilla? Me esforcé por recordar, pero lo único que conseguí fue más confusión. Mi mente estaba llena de agujeros, de fragmentos que no encajaban. No sabía si lo que había ocurrido en el hospital había sido real, o si simplemente estaba siendo manipulado. Todo parecía un caos. De repente, escuché un sonido proveniente de la puerta. Giré mi cabeza con rapidez, aunque me dolía. Un hombre entró en la habitación. No era el doctor de antes, pero llevaba una bata blanca. Su rostro era frío, y su mirada estaba fija en mí con una intensidad inquietante. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. «Así que finalmente has despertado», dijo en tono monótono, sin ningún rastro de emoción. «¿Dónde estoy?», logré decir con voz rasposa. «Estás donde debes estar», respondió él, mientras se acercaba lentamente a la cama. «Te hemos dejado descansar un poco. Era necesario que recobraras el sentido, aunque las cosas no son como crees». «¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué me hicieron esto?» El hombre me miró, pero no contestó inmediatamente. Parecía estar evaluando mis palabras, como si pensara qué decir. Finalmente, soltó un suspiro y empezó a hablar con más calma. «Todo lo que has experimentado hasta ahora ha sido parte de un proceso. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Los recuerdos que crees tener, las experiencias que crees haber vivido, no son reales». Mi mente intentó procesar sus palabras, pero me resultaba casi imposible. Mis recuerdos no eran reales. Todo lo que había vivido
el dolor, las peleas, los momentos de angustia, eran solo productos de mi imaginación? ¿Qué estás diciendo? Murmuré, comenzando a sentir que el suelo se desmoronaba debajo de mí. El hombre caminó hacia un escritorio cercano y empezó a revisar unos papeles. Lo que estoy diciendo es que lo que has experimentado ha sido manipulado. Los recuerdos, tus emociones, tus interacciones, todo ha sido alterado. En ese momento, el miedo comenzó a invadir todo mi cuerpo. ¿Alterado? ¿Manipulado? No podía comprenderlo. Mi cabeza daba vueltas y la confusión me hacía sentir como si estuviera perdiendo el control de mi propia identidad. No puede ser, susurré. Es imposible. No. No puedo creerlo. ¿Estás diciendo que todo lo que me ha pasado, que mis recuerdos, son falsos? El hombre me miró, su rostro inexpresivo. No todo es falso. Pero lo que estás recordando, lo que crees que ha sucedido, ha sido modificado para que encaje en el experimento. No eres el único, Javier. Todos los que han pasado por este procedimiento tienen recuerdos alterados. Pero en tu caso, tú eres especial. ¿Especial? Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Especial por qué? ¿Qué me hacía diferente? La respuesta estaba al alcance de mi mano, pero algo me impedía comprenderla. ¿Qué quieres decir con que soy especial?, le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba. ¿Qué es lo que me están haciendo? El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, caminó hacia una mesa en el rincón de la habitación y sacó un dispositivo pequeño, algo que parecía una especie de grabadora, pero con luces extrañas parpadeando en su pantalla. ¿Sabes por qué tú, Javier, y no otra persona?, comenzó a decir mientras manipulaba el dispositivo. Porque tu cerebro tiene la capacidad de resistir los cambios que se hacen en él. Eres más resistente a la alteración de recuerdos que otros sujetos. Pero aún así, no eres inmune. Y es por eso que estás aquí, en este momento. Mis ojos se agrandaron. ¿Resistente? ¿Estás diciéndome que esto es un experimento, que todo lo que he vivido no ha sido más que un maldito juego? Exactamente, dijo él con una calma espantosa. Este no es un hospital común. Esto es un centro de pruebas para un proyecto más grande. Estamos desarrollando una nueva tecnología para modificar la memoria humana. Y tú eres uno de los sujetos clave. Las palabras que salían de su boca eran como cuchillos atravesando mi piel. ¿Todo esto era un experimento? Mi vida, mi sufrimiento, mi dolor, ¿todo había sido planeado y manipulado por ellos? No. No voy a permitir que me sigan manipulando. Voy a decirle a todo el mundo lo que está pasando aquí. Voy a exponerlo. Mi voz sonaba más fuerte de lo que me sentía por dentro, pero sentí que si no decía algo, si no tomaba el control, perdería la última parte de mi humanidad. El hombre me miró fijamente, y luego, como si ya supiera lo que iba a decir, soltó una pequeña risa. Lo que estás intentando hacer, Javier, no tiene sentido. Lo que crees que sabes no es lo que está pasando en realidad. ¿Recuerdas cuando dijiste que todo lo que viviste había sido falso? Bueno, ahora te diré algo mucho más perturbador. Tú mismo eres parte del experimento. Te han metido aquí, no solo para cambiar tus recuerdos, sino para observar cómo reaccionas. Mis piernas temblaban. No podía creer lo que estaba oyendo. Me están usando como una conejillo de Indias. Sí, dijo él. Exactamente. Pero ya no hay vuelta atrás. Estás aquí porque la fase final está en marcha. Y ahora, con lo que sabes, es probable que todo se acelere aún más. Mi mente explotó en fragmentos. La desesperación se apoderaba de mí. Estaba atrapado, no solo físicamente, sino mentalmente. Ellos controlaban mi realidad, mi memoria, mi vida. De repente, la puerta se abrió con un estrépito, y el doctor de antes apareció, con una expresión de furia en su rostro. No deberías haberlo dicho, no todavía, todo estaba bajo control. El doctor levantó la mano como si fuera a golpearme, pero antes de que pudiera reaccionar, algo extraño ocurrió. El hombre que había estado conmigo dio un paso adelante, y con una rapidez sorprendente, se acercó al doctor y lo apartó con fuerza. Esto no es parte del plan, dijo con voz tensa.
Necesitamos mantenerlo bajo control. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, sentí un dolor punzante nuevamente en mi cabeza. Todo se desvaneció, y cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba en la misma habitación. Ahora que todo esto ha pasado, aún me cuesta entender cómo llegué hasta aquí. Si alguien me hubiera dicho que mi vida iba a ser una mezcla de mentira, manipulación y experimentación, jamás lo habría creído. Cuando logré salir de ese lugar, las secuelas no solo eran físicas, sino también psicológicas. Mis recuerdos no eran míos, y eso me destrozó. Lo primero que hice al salir fue buscar respuestas. Traté de hablar con las autoridades, pero todos me miraban como si estuviera loco, como si yo fuera el que estaba confundido, el que no podía recordar las cosas con claridad. Nadie me creyó. Y aunque aún tengo algunas pistas de lo que realmente sucedió, las piezas no encajan por completo. Cada vez que trato de recordar algo, siento como si alguien me hubiera bloqueado la memoria a propósito. Como si todo lo que viví fuera un rompecabezas imposible de resolver. Pero aún así, sigo luchando. Me prometí a mí mismo que no dejaría que todo lo que pasé se quedara en el olvido. Quizá nunca logre obtener todas las respuestas, pero al menos ahora sé que soy más fuerte de lo que pensaba. Y aunque a veces el miedo y la confusión me invaden, sé que la verdad está ahí, esperando ser descubierta. Lo que ocurrió en ese centro, lo que hicieron conmigo, no tiene perdón. Pero en algún lugar dentro de mí, sé que tengo que seguir adelante. Porque aunque mis recuerdos me fallan, mi voluntad de luchar por la verdad no lo hará. Y eso, al final, es lo que me mantiene con vida.